¿Cuál es el proceso de selección, de conocer los expedientes y desde luego ver el perfil de cada uno de los aspirantes a tomar el cargo de titular y suplente de magistrado de la Corte de Constitucionalidad? Esto es desde la Corte Suprema de Justicia, para que usted, si nos acaba de sintonizar, vaya ubicando cómo está la situación. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia conocen en este momento el expediente de Roberto Molina, en este caso, hablando del magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, es donde se lleva el desarrollo de esta selección. Se conocen expedientes, 5 en total, para que usted lo tome en cuenta. Esto es lo que está en desarrollo en este momento y era parte de la información que le trasladábamos, pero hace unos segundos ocurrió una situación de señal prácticamente, pero ya estaremos entablando de nuevo la comunicación para que usted siga conociendo más y más de la revisión de los expedientes y, por supuesto, la votación de parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para poder de esa manera seleccionar de estos 5 expedientes al magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad. Luego del análisis del voluminoso expediente presentado por dicho profesional, considero que cumple con los requisitos de idoneidad, capacidad y honradez establecidos en el artículo 113 constitucional. De igual manera cumple con los requisitos como magistrado de Corte de Constitucionalidad, por lo que considero que tiene la experiencia suficiente como para realizar un buen trabajo en dicha Corte. Por tal razón, señora Presidenta y señores magistrados, mi voto es para dicho profesional. Muchas gracias, magistrado. Magistrada doctora María Eugenia Morales Aceña de Sierra, en relación al titular para la Corte de Constitucionalidad postulante Roberto Molina Barreto, ¿cómo es su voto? Gracias, señora Presidenta. En virtud que desafortunadamente no nos permitieron conocer un poco más acerca de lo que representa para la sociedad, para todos los cargos tan honorables como ser magistrado de Corte de Constitucionalidad, he podido analizar el extenso currículum, como dijeron mis precedentes, que contiene 300 y tantos folios. Pude determinar, señora Presidenta, que efectivamente tiene muchísimo en su haber, siendo también presidente en 2 ocasiones de la Corte de Constitucionalidad y su ser partícipe de instancias de la Constitución específicamente. No posee el doctorado, pero para mí algo trascendental y fundamental son los cargos que pudo tener como delegado de la Corte Suprema de Justicia ante la Corte de Constitucionalidad. Y eso sí es determinante para poder analizar los artículos que nos obligan, ¿sí?, a tener los criterios de las mejores personas, no por precisamente por los cargos o por los estudios, sino que también específicamente por razón de su función, que nos da el pleno conocimiento cómo han podido cumplir con aspectos tan esenciales. Es por ello que estimo conveniente sacar a luz esto, porque en procesos que nosotros hemos estudiado también internamente, hemos podido ver que hay casos en los cuales nos hacen poner atención en esos hechos. Y yo considero que entre los otros postulantes reúnen mejores requisitos de la idoneidad. Es por ello, señora Presidenta, que si bien no está entre uno de los requisitos esenciales publicados, tomado en consideración la sentencia del 24 del 8 de 2010 de la Corte de Constitucionalidad en el expediente 942-2010, que nos da caminos para estas elecciones, estimo que no le doy mi voto al postulante licenciado Roberto Molina Barreto. Muchas gracias, señora magistrada.
magistrado vocal 13º de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Duarte Barreda, en relación al titular para la Corte de Constitucionalidad, postulante Roberto Molina Barreto. ¿Cuál es su voto? Gracias. Después de examinar el expediente presentado por el candidato Roberto Molina Barreto, no quiero ser redundante, quiero hacer propio lo que se han dicho anteriormente sobre los amplios méritos de capacidad, honradez e idoneidad para el desempeño del alto cargo de magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, destacando, como ya se hizo acá, que el candidato ya fue electo incluso una vez por la Corte Suprema de Justicia en el año 2011, por lo cual no dudo en darle mi voto a favor para que desempeñe tan honroso y alto cargo. Voy a emitir mi voto. En virtud de la amplia experiencia en materia constitucional del licenciado Roberto Molina Barreto, quien ya nos ha representado dignamente ante la Corte de Constitucionalidad, por su experiencia como profesional del derecho, por los altos cargos que ha desempeñado y por su reconocida honorabilidad, mi voto es para el licenciado Roberto Molina Barreto. Paso a los magistrados suplentes que nos acompañan en Corte Suprema de Justicia. Noé Ventura Loy. Gracias, señora presidenta. He procedido a revisar este expediente del postulante, licenciado Roberto Molina Barreto, y he constatado que ha cumplido con todos los requisitos que la convocatoria emitida por esta honorable Corte Suprema de Justicia y que fue publicada del perfil y evaluación de los postulantes, sobre todo que tiene amplias competencias profesionales y las cualidades éticas y las idoneidades que se requieren para este cargo y que cumple con los requisitos indispensables que exige la Constitución Política de la República y ha presentado un currículum debidamente ordenado conforme la convocatoria y los documentos necesarios que se expresaron en el perfil y evaluación y sobre todo en los principios que se determinan de transparencia y de objetividad y de independencia. Doy mi voto a favor del postulante Roberto Molina Barreto. Licenciado Edwin Ruano, representante de la Corte Suprema de Justicia como magistrado suplente por el postulante Roberto Molina Barreto para el cargo de titular de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo es su voto? Gracias, señora presidenta. He analizado el expediente del postulante Molina Barreto y, al igual que sus antecesores, reúne los requisitos de idoneidad, capacidad y honradez y los requisitos del artículo 113 de la Constitución y 151 de la Ley de Amparo. De su expediente, de su hoja de vida, me ha llamado la atención un aspecto particular y es el siguiente. Considero que el postulante Molina Barreto tiene experiencia como juez constitucional, sumado a los periodos que ha integrado Corte de Constitucionalidad en el pasado, tiene 10 años de experiencia constitucional, sumado a eso que por el ejercicio del cargo, pues también ha sido en 2 ocasiones presidente de la Corte de Constitucionalidad. Circunstancias que me hacen pensar de que el postulante Molina Barreto es el candidato idóneo para ser designado por esta Corte Suprema de Justicia, en razón de lo que dije antes, de su experiencia. Yo, como juez de carrera, siempre he considerado que la experiencia es una característica muy importante que se debe de ponderar al momento de designar estos tan importantes cargos del sistema de justicia de la República de Guatemala.
Por esa razón, mi voto es a favor del postulante Rodolfo Molina Barreto. Muchas gracias, señor magistrado. Entonces tenemos 8 votos titulares, 2 votos suplentes para 10 votos para el magistrado, para el postulante Roberto Molina Barreto. Y tenemos 3 votos en contra. Haciendo un total de... La votación del expediente del profesional de Derecho Roberto Molina Barreto, y tomando en cuenta la consideración de los votos emitidos en esta oportunidad, tiene 10 votos a favor y 3 votos en contra. Es el expediente número 4 que se está conociendo en este momento en la sala de vistas, por lo cual, si el último candidato no obtiene la mayoría de votos que obtuvo Molina Barreto, se puede deducir de que Roberto Molina Barreto ya sería electo como magistrado titular de la Corte Nacional para representarlo ante la CC. De la información, compañeros, regreso al estudio principal. Muy bien, gracias Hugo Morales por la información. Así está en desarrollo. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligen a Roberto Molina Barreto como magistrado titular y representante de la Corte Suprema de Justicia ante la Corte de Constitucionalidad. Esta es la información en desarrollo. Vamos a la pausa, volvemos.